Muy buenas tardes, qué gusto tenerlos aquí en el seminario Educando a Niños Seguros, Aprender a Decir No, que organiza la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, para debatir sobre la importancia del autocuidado de los niños y de cómo educar a hijos seguros. Un tema que definitivamente nos toca a todos los que somos padres en un contexto de noticias poco alentadoras respecto de cuán confiados podemos estar cuando nuestros niños salen de la casa. El ideal es tener niños confiados y adultos confiables, pero desgraciadamente no es así. Todos nos hemos visto conmovidos con noticias sobre abusos sexuales a niños pequeños provenientes de figuras de autoridad, de figuras que supuestamente eran moralmente idóneas para estar con nuestros niños, y eso evidentemente nos genera desconcierto, nos genera temor, nos genera muchas dudas y preguntas. La idea de este seminario, por supuesto, es despejarlas y aprender a estar en un contexto de mayor seguridad para nuestros niños. Les voy a contar quiénes son los expositores de esta tarde. Jorge Sangüesa es decano de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, es psicólogo, magíster en Gerencia de Políticas Públicas y candidato a doctor en Ciencias Sociales. Su experiencia, especialmente en política pública, le permite tener una mirada global de las situaciones que rodean a la niñez y su desarrollo. Los medios de comunicación, los estilos de vida familiar, las características de la educación con la que nuestros niños crecen, son ámbitos desde los cuales se puede fortalecer o amenazar la autocuidado infantil, que es justamente el tema que Jorge va a desarrollar esta tarde. También estamos junto a Teresa Quintana, que es psicóloga y magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, con más de 30 años de experiencia clínica, dirige el Centro de Estudios y Atención a las Personas de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y es directora del Departamento Clínico de la misma escuela. Sus principales aportes en este tema están en el estudio del temperamento y de la relación de este con la conducta. La clave para el autocuidado, según Teresa, está en que los niños puedan valorarse a sí mismos, compartir con otros y ser capaces de hablar cuando se sientan amenazados, inseguros o en peligro. Y también estamos junto a Amanda Céspedes, que es neuropsiquiatra infantil, con amplia experiencia de trabajo con niños y niñas y con sus familias, autora de numerosos libros y artículos que hemos leído, por supuesto, entre los que destacan Educar las emociones y el estrés en niños y adolescentes en busca del paraíso perdido. La biología y las neurociencias le han permitido a Amanda comprender la relevancia de contextos socioemocionales protectores, que son los que permiten que los niños crezcan seguros de sí mismos y con la capacidad de decir que no ante situaciones de riesgo. Vamos a escuchar primero a Jorge, luego a Teresa, finalmente a Amanda. Vamos a dar paso a un foro panel de conversación, de preguntas, para despejar las dudas que todos tenemos, o por lo menos intentarlo. Y también está la posibilidad de que ustedes hagan preguntas. Los que estén interesados les van a hacer llegar papeles. Entiendo por ahí las personas de la universidad, ahí están, ustedes los pueden identificar, para que al final escojamos, seleccionemos algunas que podamos hacerles llegar a los especialistas. ¿Estamos listos entonces, Jorge? Estamos contentos además por la convocatoria que este seminario ha tenido. Yo quiero especialmente agradecer a Amanda, a la Tere, que es parte de la casa, a Carola, al equipo de comunicaciones y de la propia Escuela de Psicología, que nos ha permitido tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hemos venido haciendo. La verdad es que el contexto en el cual estamos viviendo es un contexto de cierta complejidad, y quisiéramos compartir hoy día algunas de las reflexiones que podríamos hacer desde la perspectiva de papá, de mamá, más que de profesionales, respecto de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Yo me voy a permitir tener aquí algunas notas, más que alguna presentación, a pesar de que hay algunas láminas que quizás les pueda mostrar. Quiero partir con dos pequeñas historias y después una breve reflexión respecto del contexto. La primera historia es una historia personal, hace algo así como 20 años atrás, poco más tal vez, unos 22 años atrás, con mi señora, tengo que decirlo en esos términos, todavía pensábamos el proyecto, en ese entonces éramos pololo, y pensábamos en el proyecto de pareja y de familia que queríamos construir. Y mi gran inquietud en ese momento, hace 22 años atrás, tenía que ver con la idea de cómo podíamos prepararnos para educar a los hijos que la vida nos iba a regalar en aquellos desafíos que no sabíamos que iban a tener.
yo tenía la sensación de que el contexto estaba cambiando y que no sabía para qué y a qué tenía que prepararme como papá. Sabía que iba a ser complejo, sabía que iba a ser difícil, sabía que iba a ser distinto a lo que yo había vivido como hijo, y sin embargo me preocupaba de alguna manera ponerme a pensar en cuál era la mejor manera de ayudarlo a enfrentar un futuro desconocido. Hace poquito dos amigos, Gabriel y Cristina, me contaban de los arreglos de su casa y me decían que a la casa, es una casa nueva, llevan 12 años en esa casa y es nueva para ellos, tienen 5 niños y me decían que la casa todavía para ellos significaba un buen desafío. Siempre había algo que todavía podían arreglar. Faltaba el jardín, querían cambiar una puerta, etc. Y ellos reflexionaban en una jornada, una conversación entre los dos, después de estar una buena cantidad de tiempo orientado a los hijos, conversaban sobre la importancia que tenía para ellos, como familia, como pareja, la casa. De alguna manera ellos decían, nuestro proyecto es estar permanentemente en construcción. ¿Por qué quería compartir con ustedes estos dos ejemplos, uno mío y otro de unos amigos? Fundamentalmente porque vivimos en un tiempo, en un contexto donde pareciera que la velocidad de los cambios es más rápida de lo que nosotros podemos administrar. Pareciera que estamos crecientemente enfrentados a un contexto de velocidad en que se hace un poco impredecible el contexto en el cual uno está viviendo. Y esto afecta a lo que nosotros somos. Lo que somos esencialmente como personas, lo que somos como pareja, lo que somos como familia, lo que somos también en nuestro rol de padres o madres. Un desafío que creo que tenemos nosotros es no, a pesar de este cambio brutal, tal vez acelerado que estamos viviendo, es no perder la lógica del proyecto. Porque finalmente lo que nos trae aquí probablemente tiene que ver con esto tan relevante, tan importante, que nos mueve, que tiene que ver con nuestra dimensión de padres o madres, de educadores, preocupados de formar a quienes están bajo nuestra responsabilidad. Entonces esta es una invitación a volver a preguntarse sobre cuál es el proyecto personal de hombre o mujer que cada uno de nosotros tiene, cuál es el proyecto de pareja, cuál es el proyecto de familia, cuál es el proyecto de educador y cuál es el proyecto que queremos ofrecerle a nuestros hijos e hijas. Porque el contexto que estamos viviendo es un contexto donde las cosas están sucediendo de alguna manera, ¿cierto?, más rápido de lo que nosotros quisiéramos. Donde, y yo quiero reflejarlo solo allí, donde la cantidad de información que tenemos a diario es una información que nos permite, que nos dificulta de alguna manera tomar decisiones. Estamos enfrentados a una cantidad importante de cambios en ciertos patrones y tenemos que pararnos frente a ellos de determinada manera. Yo quiero reflexionar básicamente sobre 4 cambios que nos afectan y que tienen que ver con lo que está pasando directamente con nuestros hijos, porque incide en la manera en cómo vamos a formarlos como niños, seguros y felices como probablemente cada uno de nosotros quisiera que nuestros hijos fuesen. Primero, vivimos un tiempo de novedad. Lo nuevo parece que está a la vuelta de la esquina. Lo nuevo es lo valorado, lo nuevo, lo novedoso, ¿cierto?, es lo que buscamos. Lo nuevo es lo que de alguna manera el mercado también nos ofrece. Lo nuevo es lo que debiéramos hacer. Lo nuevo, la innovación, lo novedoso. Y está muy bien eso porque nos abre a una dimensión en que la creatividad está desafiada permanentemente. Pero lo nuevo trae de la mano, de alguna manera, la incertidumbre. Porque lo nuevo, para poder ser administrado, requiere ser administrado desde ciertos referentes. Y una segunda característica de este tiempo, del tiempo que estamos viviendo, tiene que ver con la caída de los referentes. Algo ha pasado, que aquellas cosas que sentíamos seguras, de la noche a la mañana no son seguras, son inciertas. Las personas en las que creíamos, Carol hablaba de las personas confiables, ¿no? Las personas que eran confiables de la noche a la mañana dejan de ser confiables. Las personas que debían actuar de alguna manera o ser
de alguna manera ejemplos de una actitud ética o moral dejan de serlo. Y empieza de alguna manera a evidenciarse la complejidad en función de los referentes. Entonces uno se pregunta, bueno, frente a lo nuevo, ¿cómo poder actuar, cómo poder reaccionar, cómo poder trabajar, desde qué referentes cuando estos están de alguna manera cuestionados? Que no hay normas. Lo relativo tiene que ver con que las normas que están parece que están en cuestión. Lo relativo tiene que ver con que finalmente los dominios públicos y privados, lo bueno y lo malo, ¿cierto?, se difunden. Y frente a la relatividad, nuestros hijos y nosotros mismos, ¿cierto?, nos vemos enfrentados a la necesidad de clarificar cuál va a ser nuestra posición. Probablemente una buena cantidad de situaciones de abuso que hemos estado evidenciando tienen su origen en estas tendencias. Tienen su origen en la novedad. Es cierto que el abuso ha existido siempre, no obstante el modo en cómo este se está manifestando es nuevo. Probablemente la falta de referencias siempre ha sido una tarea de las nuevas generaciones. Sin embargo, en el presente vivimos una crisis mayor y finalmente lo relativo probablemente siempre ha estado tras las personas que patológicamente o no actúan de una determinada manera y sin embargo nos cuestionan a nosotros mismos respecto del modo en cómo vamos o cómo podemos enfrentar lo que nosotros quisiéramos que pasara con nuestros hijos. En este escenario, lo que está más cuestionado, a mi juicio, es esta condición básica por la cual probablemente estamos aquí, que tiene que ver con la paternidad. Me gusta hablar del paternaje o del maternaje más que de la maternidad o paternidad. El paternaje o maternaje como la acción efectiva de ser papá o mamá con cada uno de nuestros hijos. Y esto está profundamente cuestionado porque simplemente no sabemos cómo actuar frente a estas situaciones que estamos viviendo. Y el interés que ha despertado este seminario de alguna manera, ¿cierto?, nos hace pensar que necesitamos referentes, que necesitamos ideas, que necesitamos orientaciones para poder hacerle frente a esta situación que estamos viviendo. En este contexto, por cierto, que no es posible hablar de recetas, y eso vamos a profundizarlo en un momento. Pero tal vez sí es importante volver a preguntarse sobre qué pilares fundamos nuestro proyecto, nuestro quehacer, nuestra acción como papá, como mamá, como adultos en una sociedad como la que nos ha tocado vivir. Mi impresión es que estamos viviendo un tiempo lleno de oportunidades, en donde estos contextos sociales de alguna manera nos plantean la urgente necesidad de repensar en dónde estamos, desde dónde estamos y qué es lo que queremos hacer. Y frente a la situación de complejidad que están viviendo nuestros hijos y nosotros mismos, tal vez una gran recomendación solamente, que es volver a aquello desde lo cual partimos. Aquello que nos ha inspirado, aquello que de alguna manera estamos utilizando como punto de partida, el proyecto personal, el proyecto de familia, el proyecto de papá o mamá que cada uno de nosotros tiene. Como educadores también somos responsables de saber desde dónde estamos construyendo y tal vez esa es la principal recomendación que uno puede hacer en un contexto donde finalmente pareciera ser que tenemos que recuperar la confianza y que tenemos que ser capaces de reconstruir estos espacios nutritivos que finalmente son tal vez lo más propio de la familia. Ser papá, ser mamá, ser educador hoy día exige con mayor intensidad que nunca volver a generar un contexto de protección, pero de protección nutritiva, no de sobreprotección, porque impide el desarrollo, de protección para la libertad, de protección para la comprensión, de protección para la capacidad de decir que no, para ser asertivo frente a estos contextos en los cuales estamos viviendo. Yo solo quiero terminar planteando que la aparente complejidad, el caos, la relatividad, la incertidumbre que estamos viviendo puede ser
una buena excusa para quedarnos paralizados, pero es una mejor justificación para poder hacer de nosotros, finalmente, los papás, las mamás, los educadores que cada uno de nosotros es. Les dejo con la tarea de volver a pensar cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y fundamentalmente para qué lo estamos haciendo. Volver al lugar desde donde uno construye el proyecto pareciera ser que una de las necesidades iniciales para enfrentar el contexto complejo que nuestros niños y niñas viven. Gracias, Jorge. Gracias por estar acá, por permitirnos compartir con ustedes estos momentos, poder conversar. Y tal como decía Jorge, yo creo que hay conceptos bien relevantes. Lo que queremos proponerles hoy día es tal vez algo un poco diferente. La verdad es que nosotros no vamos a hablar de recetas hoy día. ¿Por qué no vamos a dar recetas? Porque en realidad estimamos que las preguntas que uno se hace son lo más relevante, porque las respuestas las tiene cada uno de ustedes. ¿Ya? Es decir, efectivamente hay mucha información en distintas partes, pero si uno recoge esa información y la hace propia, es la mejor manera de poder mirar hacia adelante. ¿Y cómo hacerlo? A través de las preguntas. Y las respuestas que tenemos a esas preguntas vienen de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos finalmente? Lo que queremos hacer hoy día con ustedes es empezar a plantearnos preguntas para que cada uno de ustedes vaya encontrando esas respuestas. A eso nos queremos invitar hoy día. Entonces, por una parte, podríamos decir, de acuerdo con lo que planteaba el Principito, ¿no es cierto?, que lo esencial es invisible a los ojos. Es cierto. Jorge hablaba de cambio, de esta vida en velocidad tan rápida, que muchas veces la verdad es que no sabemos cómo reaccionar, o los eventos, nosotros habitualmente decimos, los eventos nos sobrepasan, la realidad nos sobrepasa. Y muchas veces de verdad, a primera vista, no tenemos la respuesta. Sin embargo, si es que nosotros nos detenemos y nos preguntamos y aprendemos a mirar y aprendemos a ver y aprendemos a escuchar, efectivamente vamos encontrando nuestras propias respuestas, y eso es lo relevante, porque hacer nuestras propias respuestas es algo que proviene de nosotros mismos. Es decir, no es algo que compramos. Como en una ocasión una profesora le decía a la mamá, ¿sabe qué? ¿No será un problema de límites que tiene su hijo? Bueno, ya no importa dónde se compran los límites, le compro los límites. Por supuesto que así no vamos a llegar a ningún lado. ¿Ya? No podemos comprar, las cosas las vamos a ir generando nosotros. Por lo mismo que hay un dicho que queda un poco abajo, pero no importa, aquel que solo tiene un martillo ve todo como un clavo. Efectivamente, si nosotros vamos así por la vida, vamos a mirar siempre lo mismo. Si nosotros frente a nuestros hijos hablamos siempre de la misma manera, escuchamos siempre lo mismo, porque anteponemos nuestras propias suposiciones, nuestros propios pensamientos a lo que está ocurriendo, a lo que nuestros hijos nos están diciendo, siempre vamos a ir de esa manera, o sea, el mismo clavo y solamente el martillo, y no vamos a poder cambiar. Yo quiero invitarlos hoy día a que cambiemos esa mirada, a que nos podamos saltar al frente. Si nosotros vamos por este rollo, ¿no es cierto?, vamos a mirar siempre desde una misma perspectiva. Hoy día los quiero invitar a que veamos esto desde la otra perspectiva. ¿Qué encontramos? Así como la moneda tiene dos caras, veamos qué es lo que hay en esta cara, que es la que vemos siempre, a la cual estamos acostumbrados. Y ese es el punto, porque los cambios cuestan. ¿Ya? Si yo me peingo siempre hacia atrás y de pronto me voy a hacer un moño, me cuesta. Si yo como siempre con la mano izquierda y con cuchara, comer con la mano derecha y con tenedor, me va a costar. Si yo siempre me voy por el mismo camino a la oficina, manejo con el piloto automático, ¿no es cierto?, y de pronto cambio, me va a costar. Todos los cambios cuestan. Y eso es lo que queremos hoy día, que aprendamos a dar este salto y mirar las cosas desde otra perspectiva. Entonces, les quiero invitar a la siguiente reflexión. Les quiero invitar a la siguiente reflexión. Piensen ustedes, ¿a quién
ustedes fácilmente le dicen no. Cada uno piense por sí mismo. Con frecuencia vamos a encontrar que a nuestros hijos fácilmente le decimos no. Y puede que algunos de ustedes me digan todo lo contrario. A mis hijos me cuesta mucho decirles que no. Y resulta que de un polo nos pasamos al otro polo. Si nos quedamos con que a nuestros hijos nos resulta fácil decirle no, analicemos eso un poco. ¿Qué significa decirle no? ¿Ya? ¿Por qué nos resultaría fácil decirle no? Porque nosotros habitualmente frente a los hijos nos vamos a poner, a plantear desde una perspectiva de la autoridad, pero no de la autoridad muchas veces que comparte, no desde la autoridad que invita, muchas veces es desde la autoridad que impone, por distintas razones, porque yo soy la mamá o el papá, porque yo tengo la razón, porque yo sé cómo criar a los hijos, porque estoy cansada y no estoy para estar hablando más, porque ya es muy tarde y ya no hay espacio para jugar, ni para estar hablando, ni para dar muchas explicaciones, y ahora es así y se acabó. Todo eso es cierto, solo que hay momentos y momentos. Si nosotros siempre vamos a aplicar ese mismo patrón, evidentemente que ¿qué es lo que pasa con el niño? Pongámonos ahora en el lugar del niño. Cuando nosotros le estamos diciendo, no, eso era al otro lado. Yo tenía que equivocarme. Ese no que sale fácilmente, que abrimos la boca y es el no. ¿Qué es lo que pasa con el niño? Cierra todas las compuertas, no existe, no entra. ¿Ya? Entonces la comunicación empieza a estar en cortocircuito, es como si tuviésemos dos bandas, ¿no es cierto? Y uno va en una línea y el otro va en la otra línea y nunca jamás se van a encontrar. ¿Ya? Entonces, eso de sentir que en realidad desde mi poder, desde mi autoridad, yo puedo decir no y lo aplico sin mayor cuestionamiento, por supuesto que ¿qué es lo que va a generar en el otro, especialmente en nuestro hijo? El que simplemente cierra los oídos y no quiere seguir escuchando. Entonces las posibilidades de comunicación disminuyen. A la inversa, cuando nos resulta difícil decir no, ¿qué es lo que pasa con los niños? Por supuesto que también se dan cuenta, porque todo niño, dependiendo de su edad, ¿no es cierto?, lo que hacen es que al estirar las manitos necesitan que topar algo. ¿Ya? Si yo me voy para acá, si me desvío, si estoy haciendo algo malo, sé que aquí está la mamá que me va a decir, pon cuidado, no lo hagas. Si me voy para el otro lado, porque estoy haciendo algo que no debo hacer, ¿no es cierto?, que estoy sacando algo que no debo hacer, etc., también va a estar ahí la mamá o el papá, ¿de acuerdo? Me marcan este río con los bordes. ¿No? Si es que esos bordes no están, yo me insegurizo como niño y lo voy a empezar a buscar por las manos, a como dé lugar. Entonces muchas veces los comportamientos entre comillas negativos de los niños son porque no encuentran esos que ellos llamaríamos para los niños referentes al que mencionaba también Jorge, adaptados a esta situación. ¿Sí? Los niños requieren los bordes, cada uno de los padres pondrá los bordes que puede, algunos serán así, otros serán así. En la medida en que son consistentes y coherentes, los niños son capaces de comprenderlo, pero eso requiere de que se sientan escuchados. Entonces, ¿qué es decir no? ¿Cuál es la condición previa para decir no? Si es que nosotros nos ponemos en el lugar de los niños, o ustedes, si ustedes se revisan, decíamos recién, ¿a quién le dicen no? ¿De acuerdo? ¿Qué los hace poder decir no? ¿Quién es capaz de decir no? ¿Cuáles son las condiciones que requerimos para decir no? El tener opinión, el saber qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, el sentirme valorado, el, en términos concretos, saber qué piso estoy pisando, a dónde estoy, el que yo pueda identificar mis emociones, el que me hayan enseñado también cómo identificar emociones. Por ejemplo, días atrás
una mamá me contaba que estaba en el supermercado. Entonces iba a pagar y por supuesto que había más gente y había mucho barullo, etc. Y ella estaba apurada. Entonces llega a la caja y empieza a sacar las cosas y de pronto su niñita de 3 años se va, ¿cierto? Y va hacia el frente donde había una señora tomándose un jugo sentada en una mesa. Y esta mamá desesperada, entre dejar el carro con las cosas que tenía que ir a pagar, que la gente estaba esperando, y la niñita que se la arrancaba, no sabía qué hacer. Entonces corre detrás de la niña, pesca a la niñita empieza a hacer pataleta, y por supuesto chilla, grita, pataleta, etc. Y la mamá se enoja, la reta y la sienta encima del carro, ¿no es cierto? Y la niñita sigue chillando, y por supuesto la gente miraba, y la mamá no se sentía precisamente muy cómoda. Hasta que de pronto la mamá se le ocurre, a ver, ¿tienes sed? ¿Quieres agua? Sí, mamá, con hipo, ¿no es cierto? Y santo remedio, la niñita se calmó. Entonces la mamá le dice, ¿sabes qué? En este momento tengo que pagar. No puedo ahora darte una bebida, no puedo comprártela, porque ya pasamos, ya aquí no hay bebida en este momento. Déjame pagar, llegamos al otro y te doy de los jugos que compré. Se acabó el problema. ¿Qué pasa? Esa es la otra cara de la medalla a la que yo apunto. Que es posible escuchar, que es importante poder escuchar. Es importante cuando un niño nos está diciendo algo, no partir de la suposición mía como padre o madre de lo que está ocurriendo en ese momento. Que yo voy a estar pensando que debe hacer las tareas, debe quedarse callado, debe comerse toda la comida, debe acostarse, debe ir a ducharse, debe hacer la mochila para el día de mañana, debe, ¿no es cierto? Pero no escucha al niño. ¿Qué me quiere decir? Entonces, cuando yo no abro ese espacio, que no es nada del otro mundo, si yo sé, yo también soy mamá, soy abuela ya, la verdad. Y por lo tanto, sé también, tengo la experiencia como madre, ¿no es cierto?, de que pasé por todas las etapas, mis hijos son adultos, son profesionales, y como abuela, que como abuela también veo qué es lo que está pasando con los niños hoy día, ¿no? Y yo también sé qué significa estar cansada cuando uno llega a la casa, qué significa estar pensando que hay que hacer muchas cosas en la casa todavía. Desde esa experiencia yo les estoy diciendo que el escuchar a los niños pasa por 3 segundos muchas veces, que uno dice, a ver, un momento. Un poco lo que decía Jorge, cuando uno dice, paremos, preguntémonos. A ver, ya, tengo el caos, están todos gritando, están todos los niños que hay que bañar, que hay que acostar, que hay que hacer, pero hay uno que me está diciendo hace rato, mamá, paro. ¿Qué hay detrás de ese mamá? Porque, ¿qué ocurre? Si yo empiezo a abrir esos espacios, si yo empiezo a mirar la otra cara, a escuchar la otra parte de la moneda, el niño aprende a hablar. Y a eso estoy apuntando. ¿Ya? De aprender a hablar, aprender a comunicar. Cuando a un niño le ocurre algo, y Amanda después lo va a mostrar cómo, digamos, las diferencias a propósito de las etapas de desarrollo, yo hablo ahora en general, sabiendo que los más pequeñitos, ¿no es cierto?, hablan más con símbolos, los más grandes ya usamos más palabras. Cuando a un niño le ocurre algo que le afecta, no a todos los niños les resulta fácil decirlo. Piensen ustedes cuando ustedes están muy afectados por algo, en el trabajo, con el esposo, con la esposa, con la pareja, con los hijos, con los amigos. Uno no siempre puede llegar y decir. Requiere de un espacio, requiere de un lugar óptimo. No a todas las personas tampoco se lo contamos. Buscamos a alguien muy en particular, buscamos el momento. Los niños no pueden, no saben cómo buscar esos momentos, así que nosotros no se los enseñamos. Entonces, en ese sentido, efectivamente tenemos una tarea en que también es importante enseñarle a los niños a conversar. Cuando nosotros desde pequeños empezamos con estos niños a conversar, a enseñarles que tienen un espacio para dialogar, que tienen un espacio para preguntar, que tienen un espacio para contar las maldades que han hecho, y que no nos sulfuramos inmediatamente y sancionamos, castigamos, sino que escuchamos, acogemos, y a partir de eso entonces preguntamos, ¿tú crees que eso estará bien? Y ¿no crees tú que incluso uno de pronto puede decir también, no de pronto, muchas veces puede decir, ¿sabes qué? Esto me da mucha rabia, me siento muy incómoda con esto. Ya,
espérate que se me pase, pero yo creo que aquí hay que aplicar alguna sanción. Uno no puede conversar con los niños si los niños entienden. Muchas veces los niños acumulan mucha rabia y muchos sentimientos negativos porque se sienten como si nosotros les apretáramos continuamente el cuello y no los dejamos hablar, no los dejamos compartir. Entonces, no tengamos miedo a hablar, no tengamos miedo a escuchar a los niños, no tengamos miedo a abrir esos espacios. ¿Por qué? Porque así al niño, lo que le pase con esos extraños, lo que le ocurra con los compañeros en el colegio, lo que vea que no calza con los patrones, con los códigos que él iba aprendiendo en su casa, va a poder comentarlo, va a poder comunicarlo. Ustedes lo van a mirar, lo van a poder observar y ver en la forma que les cuenta algo o no les cuenta, o que se queda callado, o que mira para otro lado, la forma como mira, la forma como de pronto se relaciona con sus hermanos, etc. Entonces, en ese sentido es importante estar atentos, estar mirando qué es lo que está ocurriendo. Por eso es que el escuchar, el dialogar, el bajar al nivel de los niños y poder hablar de igual a igual, eso no quita el que nosotros sigamos siendo la autoridad, porque nosotros podemos igual sancionar, igual podemos aplicar el castigo que cada uno de ustedes como padres, como educadores, estimen conveniente, pero el niño lo va a poder entender si es que tiene un sentido para él, si es que él se siente validado como niño en desarrollo, si se siente validado como persona. Ese es el punto. Entonces, ¿quién dice no? Es como, por eso puse, no sé si se alcanza a ver, no se ve mucho, pero no importa. Es como si estuviésemos en un lugar muy alto, mirando hacia abajo, ¿no es cierto? Es un abismo, este mundo es un abismo, es cierto, pero tampoco nos podemos andar defendiendo y digamos, dando sablazos por el mundo. No, tenemos que aprender a enfrentarlo. Es como parar al niño, en donde nosotros le ofrecemos esta muralla de contención para que pueda mirar el mundo con confianza. Para eso tenemos que conversar, escuchar, prepararlo para no hacer que siempre se ande defendiendo. Y por lo mismo tampoco podemos estarnos siempre defendiendo. Esto, como decía Jorge, ha existido siempre. Si en realidad estos abusos o la negligencia con respecto a los niños, con más o menos, han existido siempre. Lo que pasa es que hoy día se habla más de esto, está saliendo más a la luz, y por lo mismo que tenemos que aprender a convivir con esta realidad. ¿Cómo? Mirando de frente y sintiendo al niño que tiene un respaldo, que puede retroceder y estamos ahí. Y por lo tanto, ese estar ahí, detrás de él, eso te le permite mirar hacia adelante. Por eso es que la idea es de un camino y me siento acompañado para enfrentarlo, para recorrerlo y también para compartirlo con otros. Y termino con una frase que a nosotros, como terapeutas en la escuela, nos hace mucho sentido, y también como padres, como educadores, como abuelos, también. En cada nueva forma de hablar subyace el potencial para una nueva forma de relacionarse. Todo depende de cómo dialoguemos. Así vamos a estar rayando la cancha. Gracias. Buenas noches a todas, a todos. Muchas veces estamos en este auditorio, con este lleno maravilloso, que habla del deseo de aprender, del deseo de reflexionar, ¿no? Y cuando se trata de reflexionar para acompañar a los niños, qué importante es. Escuchaba a Teresa y quería compartirles una historia breve antes de comenzar a hablar de lo que les quería compartir. Es la historia de Enrique. Enrique es un niño de 8 años que pasó a tercero, pequeñito todavía, pero ya iba a tercero, y la madre decidió que, como todos los mayores, era el momento de no ir a dejarlo más en el auto, ni traerlo en el auto, sino que ahora tenía que ir y venir en transporte escolar. Efectivamente, a Enrique le pareció muy interesante esto de hacerlo como los grandes, y comenzó a viajar en transporte escolar, pero al cabo de un tiempo, de unas semanas, empezó a pedirle a la mamá que ya no quería más viajar en transporte escolar y que lo que quería era que ella lo llevara nuevamente al auto.
Y la mamá le dijo, no, ya tienes 8 años, no te voy a llevar en auto, para eso te estoy pagando el transporte escolar y te tienes que ir como lo hicieron tus hermanos mayores. Y él le rogaba. Finalmente la mamá le dijo, voy a conversarlo con tu papá. Y el papá le dijo, no, es un flojo, este es el menor, lo tienes tremendamente regalón, lo llevas para todos lados, lo estás mal acostumbrando. Dijo esa palabra que muy a menudo no debemos decir, pero que la dicen a veces, es una pollera, así que aprenda. Si los demás se fueron y se unieron en transporte escolar, y porque da unas cuantas vueltas por 2 comunas, eso no le va a hacer mal a nadie. Así que tiene que venir en transporte escolar. Pasó el tiempo, unas semanas, y la nana le dice, señora, ¿no ha llevado, no pensaba llevar al médico a Chiquito? ¿Por qué? Le dice la mamá. Es que mire cómo está, apenas come, está como enfermo, está paliducho. No ha pensado en hacerle un chequeo, le dice, porque está tan raro. Yo a veces voy a la habitación, al dormitorio, y está viendo televisión, pero señora, no mira sin verla, está mirando como el vacío. Bueno, la mamá dice, mira, lo que pasa es que es un flojo, está empecinado y que lo tengo que volver a llevar como antes lo llevaba al colegio. Así es que no le hagamos caso. Y luego dijo una nueva palabra que es terrible en el léxico de la crianza de niños. Es un manipulador. La hermana mayor, universitaria, escuchó esto y decidió ver si efectivamente era manipulador y estaban preparando una pollerada en la familia. Y fue una noche, se acostó con Enriquito, le empezó a hacer cariño, le dijo que lo amaba, que lo quería mucho, que ella se había puesto un poco celosita cuando había nacido él, porque era el Conchito, ella tenía 12 años cuando había nacido y que ella se creía ya la hermana menor para siempre, pero que ahora lo amaba mucho. Y que ella lo veía y pensaba que tenía una penita. Y si a lo mejor era el momento de contarle su penita. Y Enrique le dijo, no quiero contar. ¿Pero por qué no? Cuéntame. A ver, ¿tiene que ver con querer venirte en auto a la casa? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué quieres venirte en auto con la mamá cuando tú estabas tan contento de ir y venir en transporte escolar? Es que el tío me sienta en el asiento de adelante, yo soy el último, damos muchas vueltas y todas esas vueltas, durante todas esas vueltas me manosea y me hace cosas. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque tiene que ver con lo que decía Teresa, ¿no? Nosotros presuponemos y tenemos mucha tendencia a no escuchar los lenguajes de los niños, porque los lenguajes de los niños son lenguajes muy particulares, muy especiales. Y de eso, entonces, les quiero contar, ¿no? Y quizás me emocione un poco porque diría que cuando yo era niña me supieron escuchar. Y quizás después les cuente la historia. Contar historias a veces deja reflexionar. Es distinto enseñarle a un niño a decir no según la edad que tenga. Y yo pienso que los primeros 5 años es muy difícil decirle a un niño aprende a decir no, porque el niño solamente decide decir no desde su interioridad. Le encanta decir no, pero le gusta decir no a las cosas que le gusta decir no, pero no a las que nosotros le pidamos que diga no. Por lo tanto, es muy difícil enseñarle a un pequeño a decir no. Eso es fundamental. Los primeros 5 años él va a decir no desde su interior y no desde lo que nosotros le digamos. En consecuencia, enseñarle a decir no no va a ser tan fácil. ¿Y por qué? Y acá yo quisiera hablar de algo que es una paradoja. La paradoja de la confianza en el tema del abuso. Durante los primeros 5 años de la vida, yo digo que es la confianza lo que pierde el niño frente a un adulto enfermo, un adulto patológico. Es la confianza. ¿Por qué razón? Porque cuando criamos bien a los niños, en el amor, en el acoger, en el darles todo lo que nuestro corazón de padre quiere darles, formamos en su corazón un sentimiento muy poderoso, que es el sentimiento de la confianza básica, y que el niño lo construye a partir de los vínculos que establece con nosotros. De tal manera que si ha construido vínculos fuertes con nosotros, ese niño va a confiar.
va a tener confianza básica. ¿Y qué es la confianza básica? La certeza absoluta en la bondad de los adultos. Miren qué terrible. La certeza absoluta en la bondad de los adultos. Ese niño al que le pusieron una tela adhesiva en su boquita, porque lloraba, ese niño estaba creciendo en la confianza. Y miren cómo el adulto devolvió esa confianza. ¿Cuántas situaciones terribles, que no las vamos a enumerar porque son muy terribles, han ocurrido en niños menores de 5 años por culpa de la confianza? Yo diría que en un niño pequeño se cumple el dicho que dice: lo perdió la confianza, o en la confianza está el peligro. Porque el niño pequeño tiene un corazón dispuesto a confiar. Por lo tanto, más que pensar en cómo enseñarle a decir no a un niño que está dispuesto a decir no solo cuando él quiere decir no, es preferible saber que en la confianza está el peligro. Y nuestra primera acción con un niño menor de 5 años está en la protección. Tenemos que protegerlo. Y protegerlo en pequeñas acciones, ¿no? Pequeñas, grandes acciones. Recuerdo una mamá que me decía: oh, es tan independiente mi niño, me decía. Le encanta ir a jugar con su vecinito en el piso de abajo, en el edificio de apartamento. Y yo le digo: ¿y tú lo vas a dejar? No, me dice, es lo más independiente. No sabe usar el ascensor todavía, pero baja por la escalera, va, llega, toca el timbre y entra. ¿Y has pensado quién le abre la puerta? Bueno, las personas que están ahí adentro. ¿Conoces la historia de la Caperucita Roja? Porque indudablemente a lo mejor el que le abre la puerta es el lobo, ¿no? ¿Por qué no lo vas a dejar? No, yo siempre estoy muy ocupada. Anda, déjalo. Eso es protección. Verifica. Es más, ¿no sería mejor si tu niño tiene 4 años invitar al otro chico a tu casa, si estás tú? No lo dejes solo. Bueno, qué exageración, me dice, eso es sobreprotección. No. En un niño pequeño, menor de 5 años, eso no es sobreprotección. Eso es protección. Yo digo, como decía Ronald Reagan, confía pero verifica, ¿no? Puedes confiar en la otra casa, pero verifica. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están para recibir ese niño a jugar? El niño desde los vínculos aprende a confiar. Y el niño va a confiar en todo. Esa es la tarjeta, ¿no? El niño ve una sonrisa, ve brazos que lo cogen, y el niño va a confiar. Por lo tanto, lo esencial es protección. Pero lo segundo es aprender a escuchar. Y aprender a escuchar implica escuchar con las orejas del corazón. Aprender a leer. En el libro verde, que ustedes muchos conocen, yo planteo que los adultos tendemos a ser analfabetos emocionales. Somos alfabetizados en el lenguaje de las palabras, pero no sabemos leer los lenguajes emocionales del niño. Ni la madre ni el padre de Enrique supieron leer el lenguaje de Enrique, ¿no? La nana fue la única. Esta parece enfermo, mira la televisión sin verla, parece que tuviera un virus, ya no come. Todo eso eran lenguajes. Por lo tanto, desde la confianza básica, es decir, la confianza en la bondad del adulto, el niño pequeño se entrega cuando percibe que hay un vínculo en proceso. ¿Y quién le va a hacer daño? ¿Quién le va a hacer daño? Aquel que primero crea el vínculo. Es muy raro que alguien vaya a hacerle daño, abuso, especialmente abuso sexual, a un niño pequeño si primero no ha creado un vínculo. Porque el que quiere hacerle daño sabe que primero está el vínculo y luego está la entrega total. Porque percibe que el niño se va a entregar desde la confianza. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? La primera estrategia es protegerlo siempre. Aunque te digan eres alaraca, no, protégelo. Segundo, la segunda estrategia, enfatízale al niño menor de 5 años en forma lo más explícita que puedas, dependiendo de las características de tu hijo, la distancia entre adulto significativo y adulto extraño. Y eso sí que los niños pueden aprender. Y aprenden a decir no cuando aprenden a distinguir en forma clara la distancia entre un adulto significativo y un adulto extraño. Y eso se hace con ejemplos. A los niños pequeños se les habla con ejemplos. Mira, ¿te fijas que el patito sigue a la mamá pata? No se va detrás de cualquiera. Bueno, hoy día es difícil ver una mamá pata, a menos que vivamos en el centro del campo. Pero podríamos tomar otro ejemplo, por los ejemplos de las mismas películas de dibujitos animados que ellos ven.
Te fijas que, no sé, este personaje, te fijas que solo está con ellos, solo acepta las caricias de ellos, porque los demás son extraños. Entonces, con los extraños no te puedes ir, ni aunque te ofrezcan un dulce gigante, ni aunque te ofrezcan un juguete gigante. No, los dulces gigantes, los juguetes gigantes pueden ser trampa para llevarte y nunca más me vas a volver a ver. Entonces, no te vayas, no aceptes nada de personas extrañas, tratando de hacerlo en el lenguaje más simple y de la manera que siempre resulta con los niños, que es el ejemplo, tomando un ejemplo de la vida de ellos, ¿no? de sus personajes, de sus dibujitos animados. Pero sobre todo, por encima de todo, proteger. Y luego, la tercera estrategia, proteger la primera, la segunda es enseñarles a establecer distancias entre quién es un adulto significativo y el que no lo es. Y lo tercero es aprender a leer, a entender los lenguajes de los niños pequeños. El lenguaje verbal no le sirve a un niño pequeño para narrar lo que les aflige. Le sirve para contar que vieron una mariposa con un ala azul y una ala amarilla. Le sirve para contar que las tortuguitas tienen caparazón, pero contar lo que les aflige no puede. Por lo tanto, ellos van a enviar señales, ¿no? Es como una ambulancia, que en vez de ir con un megáfono diciendo va un herido aquí adentro, va un herido aquí adentro, pone una baliza roja, pone una cruz roja en una pintura blanca, y con eso es una señal. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son en qué clave, como la clave de fa, la clave de sol, en qué clave escriben los niños sus mensajes? En la clave conductual. Entonces, cualquier conducta obviamente no vamos a alarmarnos, pero cuando es una conducta reiterativa que el niño no tenía anteriormente, por ejemplo, este chico era un chico amoroso, dócil, obediente, dentro de lo que puede ser obediente en preescolar, pero era obediente. Y de repente se aburra por cualquier cosa, está irritable, está impaciente, está intolerante por cualquier cosa. Bueno, eso es una señal y yo tengo que aprender a leerla en clave conductual y tengo que hacerme preguntas, nunca anticipaciones, nunca presuposiciones. Observen, piensen ustedes, la hermana de Enrique, ¿qué hizo? Voy a averiguar. No presumió que su hermano era apoderado, no presumió que su hermano era manipulador. Voy a averiguar. Afinó la oreja del corazón. Aquí tenemos otra clave conductual. Uno que era sociable, loco por el fútbol, por tener amiguitos, ir al pre-básico, al pre-kinder, iba feliz, y ahora miren cómo está. El aislamiento, el silencio tenaz, pudiera llevarnos a pensar en una clave. En claves no verbales, la carita, ¿no? Una carita de preocupación, como la carita de esta niñita. En clave somática, empezar con quejas, me duele la guatita, Enrique estaba pálido, no quería comer, ¿no? Se despertaba a medianoche, tenía pesadillas. El niño que está enfermo y que uno no sabe lo que le pasa, y con esta carita, ¿no? Y el doctor que dice, no entiendo, no tiene ganglios, no tiene amígdalas inflamadas, está perfecto. Este niñito, atención, pediatras, ¿no se estará manipulando? ¿No es cierto? El concepto de manipulación, quizás después, Carolina, conversémoslo porque es un concepto muy fundamental. ¿Qué pasa cuando crecen? De los 6 a los 12 años. Vuelve el tema de la confianza. Si la confianza los pierde cuando son pequeños, unido a nuestra desprotección y a nuestro analfabetismo emocional, de los 6 años en adelante, el niño pierde la confianza. No, la confianza no nos pierde, el niño pierde la confianza. ¿Cuándo? Cuando aparece el temor al castigo. Como decía Teresa, cuando nosotros nos apresuramos. Y aquí a castigar, en vez de dialogar, en vez de escuchar, en vez de conversar. Y aquí empezamos a reprender, ¿no? Y la reprimenda, esa reprimenda en tono duro, en que los padres estamos convencidos muchas veces de que mientras más duro es nuestro tono, más fácil van a aprender. Y entramos entonces en un terreno que yo quisiera, en 2 palabras, decirles, que es lo que yo he titulado el castigo express, ¿no? La educación express. ¿A qué le llamamos educación express? Y que hoy día lamentablemente es muy frecuente. Cuando los adultos, frente a un niño que ha cometido un error, centramos, ¿no?, la importancia del hecho en el hecho y no en lo que ocurrió y por qué ocurrió. En otras palabras, nos importa más el jarrón que por qué llegó a quebrarse el jarrón. Y vamos a castigarlo por el valor del jarrón.
Entonces un niño que le dimos permiso para ir a comprar algo en el supermercado, un chico de 10 años, 11 años, supermercado que hay en la esquina, y llega tarde, lo primero que hacemos es, tú que ya estás castigado, te perdí la confianza. Te mando y me dice que vas a volver en media hora y mira, 2 horas y no llegas. Cuando debiéramos decirle, mi amor, el corazón de la mamá estaba angustiado porque no sabía qué te pasaba. Cuéntame, ¿qué ocurrió? Habías quedado a volver en media hora y has regresado en 3 horas. ¿Qué pasó? Sentémonos, te escucho. Y como dice Teresa, me siento, me pongo a nivel de, cuéntame qué pasó. Tendemos mucho a centrarnos en esto. Me desobedeció, rompió el jarrón, fue grosero, le pegó a la hermana, todos son hechos y castigamos por los hechos. ¿Qué omitimos en esto? La capacidad del diálogo y la capacidad de la confianza. ¿Qué pasa cuando el niño es castigado? Empieza a destruirse la confianza en el niño. ¿Y qué le pasa al niño? Que cuando realmente quiera contar algo, no se va a atrever. Y acá tenemos un chico que recibió abuso probablemente, ¿no? en el colegio o en algún lugar donde iba a una actividad cotidiana. Las conductas impropias por parte de un adulto que dice, atención, que dice ser amigo o protector, el abuso del poder sobre el niño, lo desconcierta, quiere conversar, le parece raro. ¿Por qué el profesor me sienta en la falda? ¿Por qué me oprime contra él? ¿Por qué respira de esta manera que parece que estuviera asmático? ¿Qué le pasa? Yo no quiero que me tome así, no quiero que me apriete de esta manera. Pero no, ¿qué hago? ¿Cómo lo cuento? Me van a retar. Aparece entonces el miedo, no se atreve. He tenido yo lamentablemente algunos casos de abuso. No pensemos siempre que el abuso es la violación, ¿no? El tocar impropiamente, eso ya es abuso. Niños que me han contado, en fin, me toca, me molesta, me hace hacerle cosas. Mi amor, ¿por qué no se lo ha contado a la mamá? No, porque me va a retar. Díselo al papá, es que el papá me puede pegar porque no me atrevo, ¿no? Entonces no hay confianza. Poco a poco el niño se va distanciando. Cuando se siente que permanentemente lo castigamos, se distancia. ¿Y qué va a pasar? ¿No? El miedo se la va a ganar y va a empezar a quedar solo. Y un niño solo es muy peligroso. Los niños solos corren un tremendo riesgo. Muchos niños son abusados porque están solos, porque no reciben cariño, porque no se les escucha. Y aparece un adulto extraño que le dice, no te preocupes, yo te voy a escuchar. Una paciente mía se peleó con la mamá, peleaban todos los días. Una chica de 12 años, vivía en un edificio de departamento. Bajó y se sentó en una placita en Providencia, cerca ahí del edificio. Y lloraba de rabia porque estaba enojada con la mamá. Y se acercó un señor y le dijo, ¿por qué lloras? La chica le contó. El señor la abrazó y le dijo, mira, yo soy sacerdote, no era cierto, estaba vestido de civil, pero vamos, yo tengo mi iglesia acá cerca, vamos y vamos a rezar juntos para que tú perdones a la mamá y Dios va a hacer el milagro de que tu mamá sea comprensiva. ¿Me acompañas? ¿Es cierto que usted puede lograr eso? Sí, es cierto. Vamos y la mamá va a ser a partir de este momento muy amorosa con ella. La llevó, no era sacerdote, no había iglesia y la llevó. ¿Pero por qué? Porque la niña estaba sola. Porque si la niña hubiese sentido confianza, la mamá hubiese dicho no. No, mi mamá me ha enseñado de pequeña que yo no puedo ir con ningún desconocido. No, señor, muchas gracias, voy a volver donde mi mamá. Mamá, conversemos, no peleemos. Y la mamá lo hubiera abierto. Entonces, ojo, los niños corren peligro. Y muchas veces tenemos que tener presente que ellos necesitan muchísimo a nosotros. Ya lo dijo Teresa, necesitan sentirse amados, necesitan, ¿no? Cariño, protección. Y atención, el lobo feroz sabe eso. El lobo feroz sabe que lo que están buscando es afecto. El niño no busca ni placer ni nada, ¿no? Busca afecto. Por lo tanto, aprender a decir no cuando se es niño mayor de 7 años solo es posible desde la confianza. ¿De la confianza en quién? La confianza en sus padres. Si yo digo no a esto y le cuento a mi mamá me va a escuchar. Si yo le digo no a este profesor o a esta persona, en fin, que está teniendo conductas impropias conmigo, mi papá me va a escuchar y va a venir y va a hablar con este señor o con esta señora y les va a decir que esto no se hace, ¿no? Mi papá y mi mamá me van a defender, desde la certeza de ser amados sin condiciones, ¿no?
El niño que tiene una buena autoestima, que se siente valorado, que se siente apreciado por sus padres, que siente que él puede, ¿no?, desde su buena autoestima ir al conversar con sus papás. Esta confianza no solamente con los padres, muchas veces la confianza puede ser también con los abuelos. Abuela, déjame contarte algo que no me atrevo a contarle a los papás. O con la maestra, con el profesor. Yo necesito, profesor, que me escuche porque me está pasando esto, ¿no? Esa confianza. ¿Qué es confiar? ¿Cómo se confía? Lo dijo Teresa, yo lo digo muy brevemente. Confiar es saberse escuchado sin ser enjuiciado. ¿Qué les digo yo a las mamás en la consulta? Escucha y no hables, porque cuando uno habla, enjuicia. Mamá, me peleé con la Carolina. Obvio, pues si eres tan conflictiva con mi hijito. Se ve toda la posibilidad de diálogo, ¿verdad? A ver, mi amor, ¿y por qué peleaste? Y tú secas las manos y estás lavando algo, en fin, te sientas y pones la actitud de escucha, porque si uno dice, ya, cuéntame, sigo mirando la televisión, obviamente eso no es actitud de escucha. Confiar es sentirse acogido sin ser reprendido, y confiar es cuando me ayudan a encontrar una solución. Porque si el niño dice, mamá, papá, me está pasando esto y no entiendo nada, porque este señor o esta señora actúa así conmigo, y el papá dice, no, yo a este pip le voy a sacar el pip, ¿no? Y voy a ir al pip y voy a incendiar el pip. El niño dice, no, mejor no hablo porque es un incendio, ¿verdad? O mi papá va a terminar preso. Entonces, busquemos juntos una solución, pero con calma. También un niño va a aprender a decir no cuando tiene una buena autoimagen. ¿Y qué es una buena autoimagen? Lo dijimos, saberse valorado y saberse respetado. Por lo tanto, aprender a decir no es cuando nosotros les invitamos a que nos cuenten aquellas situaciones que les parecen incomprensibles. Los niños son tremendamente inteligentes. Los niños perciben cuando hay una situación incomprensible. Y tenemos que enseñarles a comunicarnos. Mamá, es tan raro lo que pasa cuando voy a la clase de música. Es tan raro lo que me pasa con esta persona, que se llama la nana. Es tan raro que este jardinero siempre está esperando por ahí, rondando la ventana del dormitorio y mira, ¿por qué me mira? Cuando yo vengo saliendo de la ducha, ¿por qué me mira, mamá? Uno puede decir, pero ¿cómo es el colmo? No vaya. No. A ver, mi amor, ¿qué sientes tú? ¿Qué sientes? No sé, me mira raro, me mira feo. Y eso a ti te disgusta, ¿verdad? Sí, mamá, me da miedo. Y el niño se siente acogido. Explicarles algo fundamental, y es el término de las caricias. ¿A qué se refieren las caricias? Hoy día los maestros, los profesores no se atreven a hacerle cariño a un niño. Porque si le hacen cariño en la carita y alguien lo ve, van a creer que soy pedófilo, ¿no? La maestra toma un niño, lo abraza porque el niño tiene pene, van a creer que quiero violarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos generalizado todo. Entonces, ¿qué caricia? No es cualquier caricia. Las caricias en situaciones de intimidad, ¿no?, esas son las que el niño tiene que contar. Mi amor, está bien, la profesora te da un beso, te abraza porque te quiere. Pero ¿qué pasa si el chofer que te fue a dejar te dice que te sientes burlando en la falda de él a escuchar música, en el auto mientras están esperando a tu hermano? No te puedes sentar en la falda de nadie, porque las faldas son las faldas de papá y las faldas de mamá. En el caso de papá y de mamá, en ninguna otra falda te puedes sentar. Entonces uno, ¿qué hace? Les enseña que caricias en situaciones de intimidad. Y cuando les dice, pero mamá, no entiendo qué es intimidad. Intimidad es todo aquello que te hace sentir incómodo. Y a los niños les queda clarísimo. Cualquier situación en la cual tú te sientas incómodo. Por supuesto, si es un Asperger, bueno, ¿no es cierto? Los Asperger se sienten incómodos en cualquier situación. No estamos hablando de un niño común. Y sobre todo, si esas caricias en situaciones de intimidad, el adulto conocido por el niño lo establece como un secreto. Mira, vamos a jugar a escuchar música con los ojos cerrados, te vas a sentar sobre mí, yo te voy a abrazar, vamos a cerrar los ojos y vamos a volar lejos con la música. Pero no lo puedes contar. Volar lejos con la música es un secreto tuyo y mío, no lo puedes contar. El niño dice, mamá, este señor me dijo que había un secreto entre él y yo, escuchar música mientras me abraza sentado en su parte. Lo contó, porque no se televisión a solas, navegar por internet a solas en la habitación, a horas tan altas que esta niñita se quedó dormida, pero qué sitio estuvo visitando. Y finalmente, con los adolescentes, ¿es posible enseñarle a los adolescentes a decir no? Bueno, obviamente si le hemos enseñado desde pequeño
los adolescentes saben decir no. Pero si no se lo hemos enseñado, obviamente que la va a ser muy difícil. Aprender a decir no frente a qué, frente a las conductas de riesgo, hace que los adolescentes también eviten ya no ser abusados sexualmente, sino que meterse en líos de este tipo, ¿verdad? Estas chicas están corriendo un serio peligro, porque este chiquillo, el mozo, el cantador, probablemente buen alumno, deportista y todo, van a gastar 3 roncolas para que se transforme en un sátiro, ¿verdad? Y las chiquillas, pudorosas, bien comportadas, ¿no? Van a misa los domingos, gastan 3 roncolas para que se les olvidó todo y bueno, lo que va a pasar ahí es un poquito grave, ¿no? Y además van a ser graves. ¿Es posible entonces de enseñarle a los adolescentes a decir no? Sí, por supuesto, si han crecido en la confianza de sus padres y en la certeza de saber que hay confianza. Por lo tanto, para terminar, ¿qué es lo que no debes hacer nunca con los adolescentes y con las adolescentes si los tienes en casa? La estrategia del control. No vas a salir, pero no, cállate, no vas a salir, pero soy tu padre y te calles. Y si me sigues preguntando, 3 semanas que no te dejo salir. Ponme las cosas, por favor. No tengo ninguna otra solución. A ver, sentémonos, mira. Saliste el viernes, saliste el sábado la semana pasada. ¿Quieres salir este viernes? Mañana tienes una fiesta de 15. ¿Será lo razonable? Sentémonos, conversemos y negociemos. ¿Ya? En la negociación es fundamental. Jamás humillarlos. El control y la humillación son terribles. Jamás ridiculizarlos frente a los hermanos y educar frente a las conductas de riesgo. Cuando ya tiene 17 o 18, mejor encomiéndalo al Padre Pío, porque ahí no hay solución, ¿no? Cuando se comienza, cuando tienen 10 o 11 años. Si ya tienen 17, ustedes ha llegado la hora de educarlo, inconsciente, ¿no es cierto? Por lo tanto, los 15 en adelante, encomiéndalo al Padre Pío y dialoga con ellos y darles la garantía de confianza y sobre todo, por supuesto, la negociación, ¿no? Y si quieres tener chicos libres de riesgo cuando son adolescentes, darles oportunidades de desarrollo integral. Los chicos están demasiado ociosos. Mamá, voy a la casa de Alberto. ¿Y a qué van? No sé. Nos vamos a juntar unos cuantos ahí. ¿Y qué van a hacer? No, todavía no sabemos. Muy peligroso. Pero si lo digo, vamos a la casa de Alberto porque vamos a preparar, nos vamos a guitarrear, vamos a preparar una pieza. O vamos a la casa de Alberto porque vamos a juntarnos a practicar, digamos, a entrenar. O porque muy nerd seré, pero voy a ir a tocar piano. Muchísimas cosas que son muy útiles en la práctica para educar niños y adolescentes. Pero el tema de la sobreprotección y de la manipulación, yo creo que es algo que está súper presente y que es como una sombra en la crianza. Primero, la sobreprotección. Cuando uno está sobreprotegiendo en vez de proteger de que un niño de uno sea eventualmente víctima de abuso. Yo recogería ahí lo que señala Amanda, en el sentido de que si por una parte tenemos que considerar que ese hijo es una persona, ¿ya? Y por lo tanto si nosotros queremos hacer que ese hijo logre convivir con esta realidad en la mejor manera posible, así como nosotros padres quisiéramos, es importante que vayamos co-construyendo con ese hijo la manera como se tiene que relacionar. Y esa construcción conjunta, por supuesto que no es opinar por él, no es decidir todo por él, no es anteponer lo que yo creo que está bien en forma permanente, sino que es dar oportunidades para que ese niño también aprenda a autorregularse, a autodecidir, a autogestionar. Entonces esa es la diferencia entre proteger, hacerlo acompañado, ¿no es cierto? O sea, acompañar al hijo en ese proceso, en esos diálogos que planteaba Amanda, y no imponer mi opinión o mi verbalización. Esa sería la sobreprotección. Cuando yo encierro, cuando yo pongo esta, ¿cómo se llama? La esposa, ¿no es cierto? Y no dejo la posibilidad para que también él se equivoque acompañado conmigo, él tenga incertidumbre, tenga dudas, pero acompañado con esa madre o padre. La sobreprotección puede ser un mal hábito porque obviamente cuando son guaguitas uno los protege porque hay que protegerlos físicamente del riesgo y después uno los sigue viendo guaguitas,
incluso hasta cuando están más grandes, sigue siendo la guagua de uno. Entonces, ¿a qué edad es recomendable ya empezar a dar alas? Si es que hay una edad, digo yo, no sé, o cómo darse cuenta de que tal vez sea una mala práctica de uno, que uno puede hacerse consciente. Yo creo que cada edad tiene sus desafíos y sus necesidades. Desde pequeño uno puede empezar a abrir de alguna manera la posibilidad de que los niños se autodeterminen finalmente, ¿no? Inicialmente tú les pones un protector, ¿cierto?, para el enchufe, para que no metan los dedos, pero probablemente cuando tienen un poco más de fuerza van a sacarlo, ¿no? Le pones un sillón y probablemente igual van a seguir siendo capaces de mover. Tienes que educar fuertemente en cada momento de acuerdo a las necesidades del niño. Y sí, aquí hay un tema que a mí me parece que es muy importante y que tiene que ver también con esto de la protección, la sobreprotección, que es en qué medida uno le dedica tiempo a la educación de los hijos. Cuando los niños son pequeños, tal vez porque son pequeños y uno los siente más frágiles, le dedicamos mucho tiempo y mucha energía a estar con ellos. En la medida en que los niños van creciendo, de alguna manera vamos delegando la educación a otros, ¿sí? O a la nana, o a los medios de comunicación, o al colegio, o a los amigos, y de alguna manera nos desentendemos. Yo tengo la impresión de que también en la edad escolar, en la adolescencia, los hijos no necesitan tanto como lo que nos necesitaron cuando eran pequeños. Lo que pasa es que hay un modo distinto de relacionarse, y eso es algo que hay que aprender. ¿Y eso, Amanda, cómo lo puede hacer uno? Que es interesante, uno pensaría que mientras más grandes, más autónomos, menos lo necesitan formalmente. Creo que hay dos cosas. Una es la autonomía, que es fundamental. Yo defiendo mucho la autonomía y la autodeterminación de los niños a partir de los 15 años. Y lo otro es la indiferencia. Yo doy muchas charlas a colegios y digo siempre, charla a prebásicos, va a llegar papá, mamá, tomados de la mano y va a ser un lleno total. Y además van a llevar un cuaderno y van a tomar apuntes. Charla para primer ciclo, segundo ciclo, llegó a la mitad y la otra mitad se disculpó porque tenía mucho que hacer. Charla para a enseñanza media, llegan 10, que son los delegados de curso. ¿Y qué significa eso? Significa indiferencia. Ya no tengo nada que hacer, ya no. Y no es así, ¿no? Tenemos que estar también presentes, pero una cosa es estar presentes con calidez, escuchándolos, conversándolos. Yo le rindo siempre tributo a Isabel, que tiene 13 hijos, y dice, ¿cómo lo haces? Bueno, tengo 13 hijos únicos. Esa es su respuesta. Tengo 3 hijos únicos. Ella sale a comer con cada uno un día a la semana, una pizza, algo simple, un heladito, pero los escucha. Y no va a hablar ella. No dice, bueno, ¿cómo te está yendo en matemática? Y el otro día vi que no había hecho la tarea. No, los escucha. Diría que eso es fundamental. Cuando uno acusa a los hijos de manipulación, tú dices que es algo muy, muy malo, me gustaría que te extendieras un poco en eso. Yo quisiera aprovechar esta circunstancia maravillosa para decir que debemos erradicar del léxico de la educación emocional de los hijos el término manipulación, e incluso erradicarlo de toda, digamos, del léxico, toda relación afectiva. ¿Por qué razón? Porque la manipulación, a mi juicio, es legítima. ¿Y cuándo la emplea el niño? El niño la emplea en 2 situaciones. Una, que es la más frecuente, es cuando ha empleado todos los recursos para hacerse oír y no le resulta. Y por lo tanto, tiene que recurrir a esto que llaman manipulación, ¿no? Es como la estrategia última. Yo digo siempre que es como la huelga, ¿no? Que la huelga es cuando ya se probaron los diálogos, todo, y ahí no resultó, vamos a la casa. Y la otra manipulación es cuando el niño ve la división profunda que hay entre padre y madre. Y entonces, como dice el dicho, ¿no? Dividir para reinar, o a río revuelto, ganancia de pescado. Y ahí, por supuesto, aprovecha. Pero eso es igualmente, la niña sabe, ¿no? que se puede aprovechar muy bien esta división. Yo soy contraria a utilizar el término manipulación. Siempre que me dicen, es que me está manipulando, yo digo, escucha. Escucha su conducta, escucha todo aquello invisible a los ojos que el niño quiere decir, y vas a descubrir que ese niño es legítimo lo que quiere decir. ¿Cómo podemos hacer para que los niños no se asusten frente a un potencial abuso? Porque
darle todas estas recomendaciones que son necesarias hoy en día también a ellos los puede aterrar un poco, ¿no? Tenerlos a la defensiva. Por eso yo insistía mucho en que la idea no es estar siempre a la defensiva, es decir, hay que marcar la diferencia entre estar a la defensiva y estar alerta, entre estar observando lo que está ocurriendo, siendo partícipe de eso, pero sabiendo dónde estoy. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva es importante que por lo mismo los niños aprendan a identificar, aprendan a reconocer, aprendan a tomar conciencia, entre comillas, de acuerdo con la edad que tienen, ¿no es cierto?, de los lugares donde están, con quiénes están, y que eso lo pueden ir comentando porque uno no siempre sabe a qué se va digamos, exponer. Uno no siempre sabe evaluar las consecuencias, ¿no? Uno no puede siempre, digamos, adelantar lo que puede ocurrir. Uno mismo de pronto se ha visto envuelto en situaciones que pueden ser más o menos conflictivas y no tenía idea de cómo de pronto uno se vio envuelta en esa situación. Entonces, por eso es que la idea de acompañarlos y que puedan ir identificando en términos de qué es lo conocido, qué es lo bueno, qué es lo que me da mayor seguridad, qué es lo más familiar, y aquí ya yo me siento un poquito más seguro, tranquilo, en el sentido de cómodo. ¿Ya? No que siempre tengo que estar con las antenas paradas y estar asustada porque algo puede pasar, sino cómodo, esto es lo mío, ¿no? Y frente a lo desconocido, estar alerta, y aquello que me genera duda, por eso yo diría más bien que me genera duda, que no conozco mucho, tomar distancia y primero preguntar tal vez. Mamá, fíjate que la vez pasada fui a la casa de una amiguita X y estaban los hermanos en la pieza y parece que estaban jugando algo raro, así como medio desnudo. Mamá, ¿eso es así? ¿Se puede? Que pueda preguntar. No tiene por qué inmediatamente arrancar, pero sí lo registró porque no le calza con lo que se supone que me enseñaron, con lo que se supone que he aprendido, con lo que yo escuché porque pude conversar y volver atrás a este respaldo que yo hablaba, de preguntar. Por eso la idea de la comunicación. A mí me parece, además, yo me preguntaría, ¿a quién le produce problema hablar de estas cosas? Yo creo que nos produce más problema a los adultos, a los papás, hablar del abuso o hablar, ¿cierto?, de las cosas que en general nos asustan, nos dan pena, sentimos amenazados. Edith Brodberg, una psiquiatra infantil americana que tiene algunas muy buenas ideas al respecto, plantea que la resiliencia, la capacidad de desarrollar esta capacidad de enfrentar la dificultad y crecer en medio de dificultad incluso, está asociado, entre otras cosas, a poder tener adultos significativos que a uno le permitan hablar de lo que no le gusta, de lo que le asusta, de lo que a uno le da temor. Si nosotros como adultos podemos hablar de estas cosas con las palabras adecuadas, como decía Amanda, pero si somos capaces de hablar, probablemente el niño no va a salir arrancando, pero tenemos que primero superar nosotros esta dificultad. Yo me pregunto además, ¿cuánto más cosas los niños escuchan hoy día de la televisión, de lo que nosotros ni siquiera imaginamos que escuchan? Claro, y justamente por eso, ¿cuán explícitos hay que ser? Porque vemos ya una variedad de situaciones de abuso que son realmente escalofriantes. O sea, de repente al interior de los mismos colegios, niños de cursos más grandes que agreden o agreden sexualmente de frentón a niños de cursos más chicos. Entonces hay que meterle eso a los niños en su imaginario, decirles, mira, te puede pasar esto, ¿cuánto puede uno adelantar ciertas situaciones? O más bien no es necesario ser tan explícito. Yo insistiría en el marco general, ¿no? Que hay conductas que intuitivamente al niño le van a parecer extrañas, le van a parecer no apropiadas. La intuición siempre se ha pensado que es como un chispazo, ¿verdad?, de algo que uno se le apareció en la mente sin ningún antecedente previo. La verdad es que la intuición es un mecanismo maravilloso de nuestra mente que se sustenta en todos los recursos de memoria que nosotros tenemos almacenados. Cuando se dice lo intuí, es porque todos tus mecanismos de memoria, todo lo que tú has registrado en la vida, en ese momento, en forma instantánea, apareció. Y me van a perdonar ustedes si a lo mejor lo que digo es impropio, pero voy a decir también el acervo que tenemos nosotros en nuestros genes, de nuestros ancestros, también ese conocimiento está ahí. La intuición es muy poderosa. Uno debe hablarle a los niños de intuición. Hijo,
hija, si hay un momento en el cual tú intuyes que algo no está correcto, no te parece que es lo adecuado, escucha tu corazón, no, escucha. Confía en tu guata. Confía, eso es fundamental. Yo a mi hijo le decía así, la intuición es tu hilo conductor, ¿no? Mucho más que tu razón. La razón a veces analítica y cuesta a veces llegar al resultado, pero la intuición nunca se va a equivocar. Y lo otro, quisiera, Carolina, aprovechar de decir que a mí me parece que uno debe decirlo con las palabras más claras y más explícitas. Es lo siguiente. Cuando aparecen las hormonas en los chicos, ¿qué hormonas? Si siempre tenemos hormonas. Las hormonas sexuales. ¿Se ha fijado que uno dice hormona y piensa en sexo? Aparecen las hormonas sexuales, más o menos en la edad puberal, ¿verdad? La testosterona en el varón, los estrógenos, la progesterona en la niñita, y aparece una tarea de cumplimiento que es muy particular y que está escrita en la evolución: seducir. La consigna es seducir. Las niñitas seducir a los niñitos y los niñitos seducir a las niñitas. Y esa es la razón por la cual están horas frente al espejo, ¿verdad? Y se fijan y se sueltan la corbata, porque soltarse la corbata es hacer más mino, en fin. Pero ocurre que en nuestro cerebro nosotros tenemos estructuras cerebrales, neuronas, módulos neuronales, que registran lo que se llaman los estímulos signos. Y los estímulos signos están escritos en la evolución para atraer al otro. ¿Y para atraerlo de qué manera? Sexualmente. Entonces, lo que hay que decirle a una niñita es, cuando tú te pones una vestimenta, ¿no es cierto?, una ropa que es demasiado explícita en seducir y en motivar al otro, tú estás pensando en Carlitos, que tiene tu edad, que tiene 13. Pero fíjate que alrededor tuyo hay muchos Carlitos que no tienen 13, que tienen 20, 30, 35, 60 años, y que van a reaccionar su cerebro a esos mismos estímulos. O sea, si tú muestras, ¿verdad?, llevas una faldita que parece escapulario, llevas un escote que te llega un poquito sobre el ombligo, obviamente esos estímulos son estímulos signos y van a ir a actuar al cerebro del otro. Y ese otro es cualquiera, no es solamente el que tú quieres seducir. Entonces hay que enseñarles también una cierta moderación, ¿no? Porque esa moderación es protectora. Es parte de lo autocuidado. Claro. Y ahí yo le diría a las mamás, a veces las mamás les encanta la moda seductora. Y como no se la pueden poner y le tratan un poquito excediar, eso, se la van a poner a la hija, que la hija está perfecta. Ojo con eso porque es muy peligroso. Vamos a recibir algunas preguntas. Quisiera preguntarte, Amanda, mientras tanto, hacemos la selección, la diferencia entre el adulto significativo y el adulto extraño, porque realmente hay gente que es realmente muy cercana, que uno jamás podría pensar que podría abusar de uno. Esa es una muy buena pregunta porque hay adultos que son muy cercanos. La vecina que ha vivido toda la vida, no es cercana, al lado nuestro, claro, es muy cercana al niño. El adulto significativo es aquel con el cual el niño ha creado un vínculo de afecto que se da en un terreno de intimidad. Eso yo lo definiría así. Me encantaría escuchar también la definición de Jorge, de Teresa. Pero para mí, un adulto, un vínculo significativo es un vínculo que se da en el plano de la intimidad y que, en el caso de los niños, el adulto que establece este vínculo de intimidad es un adulto que lo va a proteger, que lo va a querer por encima de todas las cosas, que lo va a valorar y que va a estar siempre pendiente de sus mayores necesidades, ¿no? Entonces la vecina no es esa persona, no es un vínculo significativo, porque la vecina a lo mejor es solícita, pero no está en el plano de la intimidad pendiente de todos estos factores. Entonces, ¿quiénes son en definitiva los vínculos significativos de los niños? Sus parientes, sus padres, sus hermanos, la nana, si la nana lleva, ojo, muchos años con el niño, mucho tiempo, porque si no, tampoco es cercana, pero no es un vínculo significativo. Los hermanos, los profesores, las educadoras de párvulos, las técnicas en educación de párvulos, en la medida que lleven un tiempo prolongado. Nos preguntan lo siguiente: ¿es posible educar bien con dos padres trabajando de lunes a viernes y buena parte del fin de semana? Y la misma persona pregunta: ¿la nana qué rol cumple si está buena parte del día con el niño finalmente? Es posible educar en estos tiempos, uno debiera decir, ¿no? Yo creo que
Sí, siempre es posible educar, pero educar requiere tiempo, dedicación y foco. No podemos educar si andamos permanentemente viendo lo que nos está llegando al celular. No podemos hacerlo, requerimos intencionalidad, y eso supone dejar un poco los espacios laborales y los espacios de intimidad en la casa tal cual como son. Todo lo bueno que tiene el trabajo en la casa, todo lo fantástico que es que de alguna manera nosotros podamos estar permanentemente conectados, va en detrimento de la dedicación que tenemos que darle a la educación de nuestros hijos. ¿Se puede? Sí se puede, pero requiere siempre mucho acuerdo, mucha conversación y tiempo. Y el tiempo no siempre es el que uno quisiera, sino que hay que generar un espacio. Se ha discutido muchísimo este tema de la cantidad y la calidad, ustedes saben, ¿no? Y durante algún tiempo los psicólogos, yo creo que algunas investigaciones incluso respaldaron el hecho de que con la calidad estaba perfecto. Pero para que haya calidad se necesita cantidad. Porque si no, no puede, si no, nosotros, ¿cierto?, tenemos una conversa una vez al año y con eso estamos listos. No hay relación que aguante, y menos un proceso educativo. Tal vez, Teresa, tú nos puedes ayudar con esto, que es particularmente sensible, porque uno de los casos más indignantes de abuso es el que se comete contra niños que tienen algún grado de discapacidad y que no tienen cómo comunicar muchas veces qué es lo que les está pasando. ¿Cómo se puede detectar un padre que tiene un niño con estas características un posible abuso? Es difícil en realidad, porque va a depender de la discapacidad y la comunicación que tenga ese niño. Ahora, si nos regimos en general por lo que hemos planteado, partiendo, digamos, en que también hay un vínculo, partamos por ahí, pero en ese niño, no importa la discapacidad que tenga, va a haber un vínculo, va a haber un tipo de relación, ¿ya? Ahora, ese tipo de relación, por supuesto que va a ser más o menos constante, va a tener un patrón de alguna u otra manera. Puede ir cambiando por distintos factores en la medida en que nosotros nos vamos dando cuenta como padres de ese niño qué factores pueden gatillar ciertos cambios. Pero cuando empezamos a notar que hay otros cambios y que no nos podemos explicar, por lo menos tenemos que estar alerta. Por lo menos, no necesariamente tenemos que sospechar o pensar en que puede haber ocurrido algo grave, ¿no? Pero sí estar alerta a que ese patrón, en ese niño con cierta discapacidad, con el cual yo tengo un vínculo, ¿no es cierto?, cambia, parar las antenas, ¿ya? En la línea que hemos dicho, ¿ya? Es decir, estar atentos, estar escuchando, estar viendo, ¿ya? Y a partir de eso entonces empezar a averiguar, empezar a indagar un poco más, ¿no? Yo diría como primera... Quisiera agregar, Carolina, algo que me parece fundamental y que yo siento que estamos todavía en vías de lograrlo, ¿no? Es algo imperfecto, y que es la formación de los adultos que trabajan con niños en el área emocional. Yo veo que se les prepara mucho a las personas que trabajan con niños, llámese educadoras de párvulos, técnicos de educación de párvulos, personas que están en instituciones donde hay niños, estos niños, se les prepara mucho en el terreno de lo cognitivo, de cómo estimular el lenguaje, cómo hacer esto. Pero ¿qué pasa con la educación emocional? Yo creo que en la medida que nosotros pudiéramos ser claros, ser explícitos en la formación emocional, digamos en la educación emocional de estos adultos para relacionarse emocionalmente con los niños, las cosas podrían ser distintas. Yo diría que, ¿no es cierto?, que en la formación, por ejemplo, de las personas que van a estar con muchos niños en instituciones, ahí tiene que haber una formación muy clara y muy enérgica en términos de los riesgos que corren estos niños en sus manos. Y eso debería pasar con una política pública. Sí, claro. Yo diría fundamentalmente eso. O sea, nosotros no, como país, no hemos hecho una opción para incorporar de verdad la educación emocional como parte del currículum. Y a mí me parece que eso es una deuda del país, de la educación, de la cultura. ¿Y en otros países hay esa mirada, digamos, sobre la pedagogía? Y crecientemente esto es un tema que además está tomado dentro de las políticas educacionales de los países que quieren cuidar lo mejor que tienen, que es su gente. Esta pregunta práctica: ¿cuál es la mejor estrategia para evitar la junta de amigos que a los padres no les gustan, que son mala influencia, y esto sin ofender al niño o al adolescente?
No me queda muy claro. La mejor estrategia para impedirlas, Claro, para evitar la mala junta de los hijos. juntas de los niños, la manzana podrida, digamos. Es difícil, se ofende. Yo creo que no hay nada mejor que para poder fortalecer los vínculos de amistad entre un grupo de adolescentes que tratar de separarlos. Creo que tratan de separar y se van a juntar. A mí me parece que la mejor manera es buscar alternativas que de manera indirecta los alejen. Por ejemplo, si yo inscribo a mi hijo en un club deportivo, que le ocupe 3 tardes a la semana, practique el sábado en la mañana y el domingo en la mañana, no va a tener tantas oportunidades de juntarse con este grupo, que si están libres, como digo yo, esto de vagar por las calles, de nunca saber qué hacer, es lo más peligroso. Y lo otro, lo que hemos dicho los tres, conversar. Es decir, como en este grupo, ¿qué te parece cuando ves tú que estos chicos están en esto? ¿Qué te parece cuando no haya nada mejor que hacer que irse a un parque y fumarse 3 pitos? ¿Te parece bien? ¿No? ¿Tú crees que está bien? ¿Hacia dónde van estos chicos? ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Qué piensas tú? Y escuchando, y a veces ellos dicen, no, a mí no me gusta, no, me siento incómodo, pero son mis únicos amigos. Bueno, abramos un poco el mundo y a ver si puedes tener otros amigos. Pero nunca meter basado, nunca prohibir. Perdón, es un poco más que bajo el lema de no más de lo mismo. Es decir, no partiendo desde el supuesto mío, ya no partiendo desde aquello que siempre se dice, no lo hagas, o que es peligroso, sino que invitar a conversar de otra manera, a mirar, por eso yo decía el salto, a conversar, a mirar esto mismo desde otra perspectiva, con otras preguntas. Y cuestionarse también qué llamamos mala junta, porque de repente nuestro concepto de mala junta puede ser bastante sui, ¿no? Para muchas mamás, mala junta es uno que se viste estrafalario, que tiene el pelo largo, que puede ser un gran tipo, encantador. Maravilloso, claro, no, realmente. Entonces, no, tendríamos que revisar bien nuestros sistemas de creencias también. Se nos acaba el tiempo, me gustaría que cada uno de ustedes tratara como de cerrar un poco para que nos vayamos con alguna conclusión. Yo creo que ha sido súper interesante para todos, ya son las 9 pasadas, pero palabras al cierre, pues. Muy breve. ¿Qué me gustaría que se pudiesen llevar hoy día? La verdad, que está claro, ¿no es cierto?, que criar no es fácil, pero sin embargo tiene muchos lados positivos y la verdad es que son muy beneficiosos y de mucha plenitud en términos de la alegría que nos puede generar el estar con nuestros hijos y pensar que tenemos que estar agradecidos de poder tenerlos y de preguntarnos tal vez todos los días qué fue lo bueno que pasó hoy día con mi hijo, en qué momento nos pudimos sintonizar. Todas las noches hagámonos esa pregunta, o en las mañanas, proponernos qué voy a hacer hoy día de bueno, de entretenido, de gratificante con mi hijo, qué le voy a decir, qué le voy a preguntar, qué le voy a comentar, qué le voy a pedir. Nada más que eso, en la noche o en la mañana, y nos va a cambiar la mirada. Muchas gracias. Ser papá, ser mamá, en todo tiempo ha exigido dedicación, cariño y energía, ¿no? Cuando los niños son chicos, uno, yo no sé si yo los míos son grandes, a pesar de que tengo una pequeña de nuevo en casa, digamos, ¿no? Una sobrina nieta que vive conmigo. Pero cuando los niños eran pequeños, el cansancio que uno tenía era brutal, ¿no? O sea, era como que, y hay varios de ustedes que todavía probablemente lo experimentan en la piel todos los días. Y de alguna manera, ¿cierto? Uno lo hacía, claro, a veces daban ganas de cambiar a los niños por plantas, claro, no, por gomero, digamos, no pasaba alguien pero bueno, pero más allá de esos sentimientos que son naturales, que implicaba tiempo, yo creo que de repente hemos perdido la capacidad de entender que esto es tan importante como nuestro trabajo. Alguna vez, yo hace muchos años que no hago clínica, pero trabajando con un joven adulto, ya más adulto que joven, ¿cierto? Tenía 33 años, había vivido una vida intensa, digamos, ¿no? Y llegó a la consulta porque había hecho de todo en la vida, de todo, ¿sí? Había explorado todo lo posible, ¿no? Pero venía a la consulta porque por primera vez
iba a ser algo definitivo en la vida, iba a ser papá. Yo creo que ser papá, ser mamá es algo definitivo en la vida. Tiene que ver con las dimensiones más esenciales y por lo tanto vale la pena dedicarle también un poco de tiempo a esto que nos define a nosotros como personas. Muchas gracias, Jorge. Amanda. Yo destacaría dos cosas. La primera es, las dos son como más viejas que el hilo negro. La primera es que el abuso al niño ha existido siempre. Y ha existido siempre y ha provenido de adultos con una tremenda distorsión mental, en la cual yo diría que el eje central es el desencanto existencial. Sí, eso debería llevarnos a pensar. En una sociedad que camina al desencanto existencial, si no detenemos esta sociedad, vamos a tener muchos más abusados. Pero el abuso ha existido siempre. Hoy día es más explícito, hoy día se ha agregado otro abuso que yo les decía, que a mí incluso me reviste más peligro, que es el abuso virtual, pero el abuso existió siempre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es proteger a nuestros niños. Y el segundo, que es tan antiguo como el abuso, es la intuición. Yo les invitaría a cada uno de ustedes, con sus hijos, a que les enseñen qué es la intuición. La intuición es la corazonada, eso que te dice, esto no está bien. Y si tú le dices a tu hijo, a tu hija, que siga su intuición, y uno les puede hablar de la intuición a los niños desde los 5 años, hay algunos que de los 4 entienden ya este concepto, pero obviamente de 7 años en adelante lo pueden hacer. Si uno les enseña a escuchar siempre el corazón, siempre la corazonada, y que además aquí está mamá, aquí está papá, que te van a escuchar siempre, te van a escuchar todas esas intuiciones que tú tienes y ven a contarnos y vamos a buscar juntos una solución, yo creo que el abuso, por lo menos el abuso reiterado, va a empezar a disminuir y van a ser desenmascarados aquellos que hacen abuso. Y finalmente diría que la sociedad aprenda a hacerse eco de las denuncias. Cuando alguien denuncia y tiene la valentía de denunciar, siempre corre un riesgo de ser él mismo crucificado y él mismo decir, no, aquel, en fin, mira que es un tipo hipócrita que está tratando de sacar ventaja de esto. Aplaudir a que es valiente, a que se atreve a denunciar. Denunciando, este fenómeno va a disminuir. Muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Jorge, Teresa, los tres. Educando Niños Seguros de la Escuela de Psicología de la Universidad de Olvidaña. Ojalá lo hayan disfrutado y sea de utilidad. Muy buenas tardes.